En el 2017, este charlatán dijo lo siguiente: los partidos políticos están entre las empresas más rentables del país. El agrónomo de Gurabo, Hipólito Mejía, no se cansa ni se va a cansar de burlarse del pueblo dominicano. Vean este video a propósito de las declaraciones que hiciera Antonio Marte en el programa Hoy Mismo. Hipólito Mejía se montó en eso y se burla de una manera como solamente él lo sabe hacer. Vean. Yo no sé si es malo o es bueno, pero yo hablo así. Yo le pido perdón a Dios. Diciembre debe desaparecer de mapa. Pero venga acá. Dejarlo hasta noviembre. ¿Cómo es que usted habla así? Que nomás sean 11 meses. ¿Y por qué? Oye, pero tú crees que a diciembre lo aguanta nadie. Pero ¿en Lo qué que sentido? tú produces en el año entero, tienes que darlo en diciembre. Oye, Y usted no es político. Eso, no. Pero cuando usted va a buscar el voto, usted no dice eso. No. Nada más no me refiero a votos, me refiero a todo. Al que pida al trabajador, a todo. A la regalía. A la regalía, todo. Oye. ¿Y usted da regalía? Sí. ¿Y usted da regalo? Empresario. Yo no soy muy digno de dar regalos. ¿Y por qué? Porque a mí me pasa algo que yo no sé dar cosas de bajo de precio pequeño. Yo Te no da sé perfume. Yo sé comprar cosas. Un hombre caras, espléndido. entonces gasto mucho dinero. Ok. Yo vine aquí a compartir el eslogan tuyo hace unos días en un programa de televisión de que en diciembre había quitado. Entonces yo dije, esa creatividad de Antonio, yo lo voy a imitar y yo voy a decir exactamente lo mismo. Copiándote a ti, pero yo creo que es duro diciembre. Sí, pero déjame decirte que ese eslogan llevó a Dani a ser rico, porque Dani parece que estaba quebrado y me hace esa pregunta y se meten más de 3 millones de views en ese momento. No, pero entonces, él siempre dice lo mismo, sí, que pero es embuste de embuste de Dani. Pero Hipólito comprendió lo que yo quise decir. Claro. Como siempre, para mí es muy importante que comenten aquí qué piensan al respecto de lo que acaban de ver. Por favor, háganlo con respeto. Vamos a demostrarle a todo el país y al mundo que en esta comunidad somos respetuosos, pero somos analíticos, somos críticos y podemos expresarnos como querramos, pero con respeto, por favor. Yo sé que ustedes se van a desatar con esta loquera de estos dos individuos, con esta tontería, pero no lo tomen a chercha, no lo tomen a relajo. Si algo sabe hacer Hipólito Mejía, es burlarse de ustedes, pero él ya los midió, él ya sabe que sus burlas, que sus hipolitadas causan un efecto positivo en la sociedad. Se lo aplauden, lo festejan y le dan poder. Y eso es lo que tiene muy claro para poder cumplir sus objetivos. Por eso les dije al principio que la sociedad dominicana ya normaliza los insultos, las ofensas, las malas respuestas de Hipólito Mejía. Tengan muy claro lo siguiente: el mayor capricho de ese señor es que su hija sea presidenta de este país. Está haciendo todo lo que ustedes se imaginan, primero, para que no tengan ningún contrincante en las primarias del PRM y sea ella, Carolina Mejía, que sea la candidata a la presidencia por el PRM. Segundo, y lo más importante, está buscando dinero. Él, más que nadie, sabe que eso le puede costar 30,000 millones de pesos. Sí, señores, eso es lo que tiene que buscar Hipólito Mejía y no va a salir de su bolsillo. Yo me atrevo a decir que ese señor tiene mucho más dinero de eso. Pero él, como viejo lobo de mar, politiquero, al fin, sabe que no pueden invertir de su patrimonio porque en política nada está escrito. Por eso ustedes ven que él obtiene dinero, no importa de dónde venga, a él no le interesa eso. No le preocupa, lo que importa es que lleguen a sus arcas billetes.
también de sus amigos empresarios, de amigos que en su momento los ayudó cuando estaba en el poder. Me refiero desde empresarios hasta generales de la policía, generales de las Fuerzas Armadas, que le deben muchos favores a Hipólito. Entonces, señores, vamos a ver por qué Antonio Marte hace esto. ¿Qué busca Antonio Marte con Hipólito Mejía? Lo que ha buscado desde siempre. Antonio Marte es otro charlatán, millonario, que se ha dedicado a lo mal hecho dentro de la politiquería. Sí, por ejemplo, a mediados del 2021, a Conatra, o sea, la empresa privada de transporte, lo voy a decir así, de Antonio Marte, se le concedió administrar varios corredores de transporte, donde se sustituyeron carros públicos por autobuses. Específicamente, una primera etapa en las avenidas Núñez de Cáceres y Winston Churchill. Esto es parte de la negociación que tuvo cuando apoyó al PRM, pero también apoyó a la Fuerza del Pueblo, pero también apoyaba al PRD. Este es un viejo lobo de mar politiquero que viene allá desde los años 70 y que mostraba según un enfrentamiento y una oposición contra Balaguer, pero después se fue inmiscuyendo para tener el dominio del transporte en este país, no solamente de ese transporte de público, de patanas, camiones y otros más. Según en propias palabras de Antonio Marte, su organización cuenta con más de 85,000 vehículos en todo el país. Imagínense la cantidad de dinero que genera este señor. He escuchado a mucha gente que lo conoce que es multimillonario, y yo no lo dudo, pero a través de negociar con la política. Y miren una frase que él dice, pero déjenme seguirles diciendo, miren, estos corredores son los que le dieron en el 2021, para que más o menos tengan una idea. Dice aquí precisamente en una entrevista que dio en el 2020 lo que yo les dije. Antonio Marte asegura que Conatra tiene al menos 85,352 vehículos. Durante los gobiernos del PLD, a ser un líder sindical de transporte, se mantuvo siempre firme con la lucha de esos sindicatos, de esos choferes. Y obviamente también negoció con el PLD. Pero miren, este sujeto, Antonio Marte, fue acusado y hasta condenado fue encontrado culpable de corrupción en el caso del Plan Renovación del Transporte, luego de que la Suprema Corte de Justicia ratificó una condena de 3 años de prisión y una multa de 8 millones de pesos por haber estado implicado en este fraude de 1,800 millones de pesos. Junto a varios funcionarios y transportistas, escuchen bien, en el gobierno de Hipólito Mejía. ¡Oh, sorpresa! Otra vez, don Agrónomo. ¿Cuánto dinero creen que le tocó a Hipólito Mejía de esos 1,800 millones? Ahí está. Ahí está por qué necesita de Antonio Marte. Mueve mucha gente Antonio Marte en el país. Arrastra a mucha gente, puede aportar muchos votos. Eso es lo que tiene, porque además tienen el dinero y tienen a la gente. Ese mismo año, la Suprema Corte ratificó la sentencia, específicamente en diciembre, y entonces, el entonces presidente, en el 2008, entonces el expresidente Leonel Fernández otorgó
un indulto a Antonio Marte. Lo perdonó de ir a la cárcel, le quitó la condena, lo liberó. O sea, vean, Hipólito Mejía lo ayuda a hacer el fraude de 1.800 millones. Le toca su tajada grandísima a Hipólito Mejía. Llega Leonel Fernández en el 2008, amigo de Hipólito Mejía, negociantes, socios de la política y socios del dinero. Ya lo habían condenado y entonces llega el expresidente y lo indulta, Leonel Fernández. Tiempo después, el Consejo Naciones de la empresa privada y otras 80 organizaciones empresariales presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo para que pongan final al monopolio de los transportistas de carga y pasajeros que presuntamente tenía Conatra. Acuérdense que ha habido muchísimas denuncias de choferes independientes que se les quitó la vida, que los amenazaban, que le decían, tú no puedes operar aquí, tienes que estar inscrito, hay que pagar una cuota, hay que pertenecer al sindicato. Se rodea de malhechores, de gente sin escrúpulos, de gente que fácilmente va porque estás en una ruta, porque no pagas o lo que sea, y te desaparecen de este país, o mejor dicho, te desaparecen de esta vida terrenal. Dice, de pasar de ser un líder de transporte, un líder sindical, pasó a ser senador de este país. Senador de Santiago Rodríguez, si no me equivoco, confírmeme aquí abajo. Y obviamente adquiere más poder. Estos son los charlatanes de los que les hablo para que tengan cuidado y no voten. Cualquier candidato que sea del PRM, sí señores, no se crean eso de que Hipólito se peleó con Collado, que el delfín de Hipólito solamente es su hija, claro que sí. Pero cuando les pongan otros, Yayo San Lobatón y más, Hipólito Mejía va a seguir siendo dueño del PRM. Hasta que se canse, se jarte y venga la traición, porque le encanta hacer eso. Pero mientras tanto, votes por el PRM, sea el candidato que sea, vas a seguir votando por Hipólito Mejía. Vas a seguir dándole más poder a ese señor y cada vez más rico se va a hacer. Por eso, tengan en cuenta eso. Estoy buscando una frase que dijo Antonio Marte en su momento para que se den cuenta. Yo se los he dicho muchas veces que aquí crean partidos políticos como empresa para hacerse ricos, para vivir del Estado, para vivir del impuesto de todos nosotros. No les gusta trabajar. Saben que el sector privado cuesta trabajo, los impuestos que se pagan, y aquí solamente basta con crear una organización política, que la Junta Central Electoral te reconozca como partido para que empieces a negociar, a recibir dinero de la Junta Central Electoral. Tienes que activarte, tienes que buscar senadores, diputados, cierta cantidad de votos, cierta cantidad de porcentaje, para que entonces anualmente la Junta Central te siga dando millones de pesos. Después que llega eso, ustedes ven que esos partidos ni locales tienen. No tienen realmente una directiva en cada provincia, pero tienen dinero. Estoy buscando eso, no se desesperen, porque acuérdense que esta organización de Antonio Marte se llama Primero la Gente. Vaya burla, Primero la Gente. Vean esto que les estoy buscando ahora. Miren, luego de su primer intento fallido de Antonio Marte por querer ser senador, estuvo de un partido a otro, estuvo por allá y por acá, dejando a un lado su partido de Primero la Gente. Pero en el 2017, este charlatán manifestó en una entrevista, y se los voy a leer textualmente,
para que entiendan lo nefasto que son estos personajes y cómo le hacen daño a la sociedad. Reaccionen, quítenle el poder a Hipólito. ¿Cómo? No votando por el PRM, no votando por su hija si llega. No le festejen, no vayan a los sitios donde él va. Antonio Marte dijo lo siguiente en el 2017: los partidos políticos están entre las empresas más rentables del país. Oigan bien, por lo menos tuvo la sinceridad de reconocer que los partidos son una empresa, cuando en la política no es así. La política real, la política de verdad. Porque él sabe que hay 34 partidos y que son partiditos pequeños, pero que negocian y que los dueños de ese partido se hacen millonarios. Ahí no importa la gente que haya. Imagínate ustedes, una empresa que tú no tienes que vender nada, no tienes que invertir en marketing, en productos, en nómina pública, en nada, en ninguna, o sea, un partidito de estos que la Junta Central es de 50, 100 millones, 80 millones al año, 200 millones. Se lo quedan ellos porque nada más tienen a 3 o 4 gatos en un local ahí, una oficina central. Y ese dinero no llega a los que lo apoyaron en las provincias. Y esos 200 o 300 millones o 100, cada año que le da la Junta Central se lo queda el dueño. O sea, Antonio Marte, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Pero cuando ya esos partidos crecen, cuando saben que arrastran gente, pues obviamente tienen que buscarlo. Esos candidatos entonces hacen, ¿no?, una coalición, hacen una alianza, lo que ustedes quieran. ¿Cuánto me toca? Y ahí está, porque hay dinero, hay 30,000 millones o más. Ah, pues que hay que darle otros 100 para Antonio Marte, pues se le da otros 100 y además, ahora benefíciame con carros, por ejemplo, con corredores, yo puedo manejar esta ruta, esto es mío. Y así, señores. Después de que pasa por la Fuerza del Pueblo, pasa por el PRD, por el PRM, en el 2018, este señor con su partido, primero la gente regresa al PRD, de la mano de Miguel Vargas Maldonado, otro politiquero que se hizo multimillonario, negociando con el Estado. Ya para las elecciones del año 2020, Antonio Marte consiguió el apoyo del PRM, PRD y la Fuerza del Pueblo y el PRCC, apareciendo este último como el partido principal, y gracias a los cuales obtuvo 52.73% de los votos, lo que lo convirtió en el senador de la provincia Santiago Rodríguez. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos. Hasta la próxima.